Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice así el apóstol Pablo a la iglesia que está en Colosas. Y evidentemente también este versículo nos alcanza a todas las iglesias que hoy día estamos aquí reunidos. Versículo 3 dice así, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? ¿Cuál era el encargo, el motivo de oración del cual el apóstol ponía en la iglesia? Para que el Señor nos abra puerta. Este es como un versículo que contiene en sí mismo como una escalera. Primero, para que el Señor abra puerta, pero ¿para qué es la puerta? ¿Para qué queremos que sea abierta la puerta? Para la palabra, evidentemente. Esa es la que tiene que llenarnos, esa es la que tiene que abrir nuestros corazones, abrir nuestro ser cerrado a Él, tiene que ser abierto, y esa apertura va a ser para la palabra. No hay ningún otro motivo principal en medio de la obra que hacía el apóstol Pablo, sino que la palabra del Señor fuera abierta. El lugar donde él iba, la palabra del Señor era la que tenía preeminencia en su movimiento. Él dice así, dice, ¿y para qué la palabra? Para la palabra, dice, a fin, o también podríamos decir, para dar a conocer el misterio de Cristo. O sea que el apóstol Pablo encomendaba esto a la iglesia, porque el apóstol Pablo sabía que esa era realmente la necesidad primera en medio de toda la casa de Dios. Había muchos viajes, obviamente, había muchas luchas, muchas batallas, muchas situaciones que había que manejar, que el apóstol tenía que ir revisando por la palabra, como él mismo encargaba a Timoteo, corregir a veces cosas deficientes, pero todas estas cosas estaban incluidas, o más bien eran resueltas, y el Señor hacía lo siguiente: abrir puerta para la palabra. El apóstol sabía que si esto se hacía, todo lo demás iba a ir fluyendo de manera espiritual, y era el Señor mismo quien iba a través de su palabra abriendo espacio en las iglesias, abriendo espacio en los corazones de los hermanos. Ese era el que iba a ir resolviendo, el que iba a ir avanzando, el que iba a ir dando la victoria del Señor. Entonces Pablo lo resume así: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Ese dar a conocer también podría ser tomado como revelar el misterio de Cristo. Y es que, hermanos, no hay ningún otro objetivo principal en nuestra vida como seres humanos, como hijos de Dios y como iglesia de Cristo, que conocer, que Él nos revele cada día más el misterio de su Hijo en nuestros corazones. Ese es el objetivo principal. Eso es lo que debe estar puesto en nuestro corazón, en nuestros ojos, y eso es en lo que el Señor Jesús está ocupado por medio de su Espíritu actualmente hasta nuestros días. Revelar cada vez más por su palabra el misterio de Cristo. Esa revelación que nos viene a través de su palabra. Y es que su palabra, hermanos, su palabra en esencia es eso, de revelar ese misterio oculto que es Cristo. El apóstol Pablo en Efesios habla de que su ministerio consistía en anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese misterio es infinitamente rico en provisión, es rico, es abundante para nosotros. Por eso no hay un solo día en el que nosotros no tengamos algo nuevo que aprender, algo nuevo que se nos revele acerca de Cristo, acerca del misterio de su Hijo en nuestros corazones y aquí formándose en la tierra. Ese misterio, como dice Pablo, va siendo revelado cada vez con más claridad en medio de nuestros corazones. Y parte de una revelación que nos pone el mismo Espíritu en nuestros corazones. Si pudiéramos tomar como referencia ese pasaje de Mateo 16,
en el cual el apóstol Pedro, resumirnoslo así, le fue revelado del Padre ese misterio inicialmente, ¿no? Ahí empieza una revelación especial de Cristo, del Señor, como Hijo del Hombre, como Hijo de Dios y como el Cristo de Dios. Esa es la revelación, si la podríamos resumir a la luz de esa palabra que contiene esos 3 capítulos. Cristo es el Hijo del Hombre, porque esa fue la pregunta que hacía el Señor Jesús. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta por el Espíritu Santo de Pedro fue: tú eres el Hijo de Dios. O sea que el Hijo del Hombre, Jesucristo, es también Dios, es el Hijo de Dios. Y también el apóstol Pedro incluye por el Espíritu Santo, por revelación del Padre, tú eres el Cristo, que involucra su obra por nosotros. Cristo era el Mesías prometido, que debería pagar por nuestros pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. Ese es un punto muy importante de la revelación de ese misterio de Cristo. Eso fue lo que el Padre reveló en el corazón de Pedro. Esos 3 grandes capítulos de la riqueza inescrutable de Cristo. Y esa es la revelación que el Padre quiere poner en cada uno de los corazones de los seres humanos, ¿no? Por ahí comienza todo, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es hombre y reconociendo que Él es el Cristo, que fue crucificado por nosotros, que su muerte fue a favor de nosotros, de nuestra salvación. De manera, hermanos, que todo comienza por ahí. Ese misterio que tiene que ser revelado en nuestros corazones comienza por ahí. Y comienza a través de la palabra. Toda la palabra está llena y apuntándole a este misterio de Cristo. El Señor Jesús, en Lucas, al final, cuando Él ya había resucitado, estaba en medio de sus apóstoles, dijo que la palabra, y la dividió en esos 3 grandes capítulos, la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablaban de Él. Y eso fue lo que ellos pudieron ver por el Espíritu. En ese momento se les abrió el entendimiento y pudieron ver que la palabra de Dios apuntaba realmente era hacia Cristo mismo. Toda la Biblia está llena de Cristo. Si nosotros cogemos la ley, como el Señor mismo enseñaba a los que iban caminando con Él hacia Emaús, camino de Emaús, dice que Él comenzando desde la ley de Moisés. Y es que la ley de Moisés, hermanos, la revelación máxima de la ley es Cristo mismo. Dice Pablo, la ley es santa y la santidad de Dios se revela a través de Jesucristo. De manera que cuando nosotros leemos la ley de Moisés, estamos leyendo acerca de una persona, está describiéndonos lo que es una persona, ¿no? Claro, que en el Antiguo Testamento estábamos, como decir, leyendo de manera externa lo que es la descripción de esa persona, la santidad del Señor Jesús. Por eso cuando Él estuvo aquí en la tierra, el profeta Isaías advertía que Él iba a magnificar la ley. ¿Por qué Él podía magnificar la ley? Porque Él podía llevar la ley a su máximo cumplimiento y aún traspasar lo que era la ley escrita. Porque la ley no era otra cosa más sino la descripción de una persona. Solo que ahora la persona misma estaba en la tierra. Por eso para Él la ley no era algo que estaba por fuera. La ley era Él mismo, la expresión de su santidad. Por eso Él magnificaba la ley, porque la ley hablaba de Él. La ley de Moisés, dice el Señor, hablaba de mí. Y esa es la revelación del Señor. Y los profetas también evidentemente apuntaban a Cristo. Y los salmos, ¿de qué otra cosa nos iban a hablar? Sino también de Cristo mismo. Job, ¿no? Proverbios, Salmos, Eclesiastés, el cantar de los cantares es una revelación más del Señor Jesús. Y el Nuevo Testamento evidentemente también nos habla de Cristo, de la revelación de Jesucristo. ¿Cuál es el fin de la Biblia? El Apocalipsis no es otra cosa sino la revelación de una persona que es Cristo mismo. De manera que la palabra, hermanos, tiene ese objetivo principal: revelar, como decía Pablo aquí a los Colosenses, revelar el misterio de Cristo.
esa revelación que cada vez en el tiempo de la historia va siendo cada vez más clara. Y en el andar nuestro individual de nuestra vida en Cristo, cada vez también el Señor Jesús va haciendo mayor claridad de Él en nosotros, de Él operando en nosotros. Amén. Entonces podríamos dejar como ese primer aspecto importante de la revelación de Jesucristo. La revelación de Cristo mismo. Todo comienza por la revelación del Señor en nuestros corazones. Ahora bien, si pudiéramos nosotros tomar nuevamente, recordar ese pasaje de Mateo, Señor Jesús, una vez Pedro recibe esa revelación del Padre. Señor Jesús le dice: sobre esa roca, sobre ese fundamento, sobre eso que ha sido puesto en tu corazón por el Padre, sobre esa base, yo voy a hacer algo que el Señor lo llamó en ese momento: yo edificaré mi iglesia. Y quiere decir, hermanos, que la revelación de Jesucristo, cuando nosotros vamos avanzando en la revelación de Cristo, indudablemente, consecuentemente, de manera impajaritable, vamos a empezarnos a encontrar con esa obra que Cristo hace a través de la revelación de su persona en nuestros corazones. No hay nadie que pueda conocer al Señor Jesús, que se le pueda revelar su misterio, sin que empiece a llevar una vida en función de la obra que Él hace, la cual Él dijo: yo edificaré mi iglesia. De esa revelación yo voy a hacer algo, voy a edificar mi iglesia, Pedro. Tal vez era algo que Pedro en ese momento no comprendía bien. Es la primera vez que el Señor Jesús dice algo como esto, ¿no? Pedro tenía una relación con el Señor Jesús, estaba disfrutando todo el tiempo de su presencia, de su enseñanza, de sus milagros, ¿no? Podríamos decir que, de cierta manera, Adán tuvo esa misma relación con Dios. Adán en el Edén tenía relación con Dios. Él hablaba con Dios a través de la naturaleza, él comprendía muchas cosas de Dios. Incluso en esa oportunidad todavía él estaba sin pecado. Pero no le era eso suficiente a Adán. No era suficiente una relación externa a través de las cosas entre el hombre y Dios. Había un misterio que empezaba a revelarse desde el mismo jardín del Edén. Y era ese árbol misterioso que estaba en el centro del jardín, el árbol de la vida. Esa comunión que Adán tenía, vamos a decir, esa amistad que Dios tenía con Dios a través de las cosas externas que Dios había puesto para él con todo cariño, con todo amor. Era la bendición de Dios para el hombre, ese huerto. El mismo trabajo que Dios le había dado a Adán era una bendición para él. Por medio de eso seguramente él comprendía muchas cosas de su Dios, pero era necesario que Adán llegara al punto de la revelación que estuviera en él la necesidad de pasar ese fruto del árbol, de ese árbol misterioso que había ahí, al interior de su ser, ¿no? Era necesario que él no tuviera solo una relación externa a través de las cosas con Dios, sino que ahora tuviera una relación desde adentro, desde su espíritu, el cual Dios le había dado para contener el suyo. Ese nivel de revelación es el que hace que nosotros empecemos a comprender a Cristo desde nuestro corazón, desde adentro, y en la medida que lo vamos experimentando, empezaremos a participar de lo que Él está haciendo, que es edificando su iglesia. Así que cuando Pedro proclamó esta gran revelación, el Señor pudo continuar con ese, digámoslo así, siguiente paso, que consiste, vamos a llamarlo así, edificación, ¿no? El Señor está edificando algo que es su iglesia.
Y en la medida que nosotros abrimos espacio en nuestro corazón, en la medida que su Espíritu nos va conduciendo hacia su lugar, hacia su presencia, vamos entendiendo la obra que Él quiere hacer con nosotros en la medida que su revelación avanza. Y eso también está involucrado desde el principio. Vamos a leer algunos versículos del Génesis para tenerlos ahora en cuenta y ver cómo esto estaba involucrado desde un principio allá con Adán y evidentemente con la humanidad y con la iglesia. Génesis capítulo 2 dice así el versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Esta palabra nos va a servir más adelante, esta palabra pequeña que está aquí, oriente. Dejémosla como ahí guardadita por un momento. Dice: y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Versículo 10: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bederio y ónice. Podemos dejar hasta ahí. El Señor pone en Edén una serie de elementos que a primera vista podríamos decir que son solamente naturales. Pero recordemos que Dios está conquistando el corazón del hombre, está conquistando el corazón de Adán. Estos elementos que el Señor pone aquí en el Génesis se van desarrollando al transcurrir de toda la palabra, que como decíamos al principio, está toda apuntando hacia Cristo. Cuando nosotros vemos este oro que el Señor puso allí en Edén, ese oro era para que Adán evidentemente lo descubriera, y de hecho si está aquí en estos versículos seguramente fue porque Adán lo descubrió que el caudal de ese río, dice en Juan, que los que le recibieran, los que creyeran en su nombre, de su interior correría un río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran, o sea, los que tuvieran la revelación de Él, iban a empezar a ser conducidos a experimentar la corriente del río del Espíritu Santo fluyendo desde su interior a causa de la revelación de su Hijo en el interior de las personas. Y ese río en el Génesis conducía su corriente, conducía hacia un sitio donde había oro y había también piedras preciosas. Y Adán tenía que percibir para qué Dios había puesto ese oro, para qué Dios había puesto esas piedras preciosas. Cuando nosotros vemos en el Apocalipsis, vemos la consumación de la obra de Dios que empieza con estos pocos materiales aquí en Edén, pero que en el Apocalipsis es toda una ciudad cubierta de oro por dentro y por fuera. Y estas piedras preciosas ahora están como fundamento de esa ciudad, y sobre cada una de esas escrito el nombre de cada uno de los apóstoles del Cordero. Qué evolución tan preciosa de la obra, de la revelación de la obra que Cristo quiere hacer aquí en la tierra. Y evidentemente, hermanos, en eso está trabajando el Señor. Hoy día estamos en esta etapa. El Señor Jesús vino por primera vez, ya ascendió, estamos esperando su venida, vendrá el milenio, vendrá el juicio del trono blanco, y vendrá entonces el establecimiento de la nueva Jerusalén, que es lo que se está desarrollando y para lo cual el Señor proveyó desde el principio. Y todos estos materiales hablan evidentemente de cosas espirituales que tienen que ver con el trabajo del Espíritu Santo en medio nuestro. El oro, evidentemente, Pablo va a decir a la iglesia en Corinto que tenemos que edificar o sobreedificar con oro. El fundamento está puesto en Jesucristo mismo, y sobre ese fundamento
que el Señor va a edificar su casa. Dice Pablo, si alguno sobre edificare con oro, piedras preciosas, plata, ¿cierto? La obra permanecerá. O sea que estos materiales evidentemente hablan de cosas espirituales. Pedro va a decir que nosotros también como piedras vivas debemos ser edificados como casa espiritual. Las piedras preciosas es sobre la base sobre la cual está fundamentada la Nueva Jerusalén. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y ese fundamento cuál es? ¿De qué era que hablaban los apóstoles y de qué era que hablaban los profetas? De Cristo mismo. Solo que Cristo es rico. Cristo es una gama de colores, Cristo es una gama de riquezas que Él las va desarrollando así por medio de las cosas creadas como esas piedras preciosas, hasta revelar en nuestro corazón lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere hacer en la tierra, lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, hermanos. Entonces ahí vemos ese segundo aspecto en el cual el Señor hace, en el cual el Señor continúa una vez nos es traída del cielo, del Padre, la revelación de Jesucristo. Sin esa revelación no se puede edificar. Pero si estamos en la revelación, inevitablemente estaremos edificando para el Señor. Y nosotros tenemos que reaccionar ante esa intención del Espíritu. Edificación. Primero, revelación. No hay nada que podamos hacer sin revelación. Y no es que la revelación podamos terminarlo un día. La revelación no es una materia que podamos dar por terminada en un semestre. Todas las cosas que tienen que ver con la edificación necesitan a la par un nivel de revelación. Todos los días tenemos que estar acudiendo a la revelación. Cuando nos quedamos sin revelación, cuando nos quedamos sin luz, no podemos edificar. Esa es la manera como está establecido por el Espíritu Santo. Nos apartamos de su revelación, inmediatamente nos apartamos de la edificación. Pero si estamos en la revelación, inevitablemente vamos a ser llevados a la edificación. De manera, hermanos, que no hay ninguna otra cosa en la que el Señor esté hoy día trabajando con mayor intensidad en la edificación de su casa. Él lo dijo desde ese momento y Él no ha cambiado sus planes. Todo lo que Él hace, todo lo que sucede en nuestra vida, hermanos, aunque a veces pueda que no lo percibamos, todo lo que permite el Señor, toda circunstancia en los hijos de Dios, inevitablemente es para alumbrarnos, es para conllevarnos con Él a la edificación de su casa. Amén. Y necesitamos revelación para eso, porque el Señor dijo: mi iglesia, yo, lo cual implica que debemos estar atentos a Él. Es la única manera como podemos edificar, es estar atentos a Él. No podemos bajar la mirada de Él para dedicarnos a edificar. No es así. Es muy al contrario. Tenemos que tener siempre puesta nuestros ojos en lo que Él quiere hacer, porque lo que Él quiere hacer tiene un diseño. Lo que Él quiere hacer tiene una manera, tiene una forma. Yo recuerdo algún pasaje, leámoslo, está en Crónicas, acerca del rey David. El rey David es una figura y es muy precioso cuando recordamos cómo el Señor mismo dijo que era un hombre conforme a su corazón. Pero ¿qué era lo que tenía David conforme al corazón de Dios? Evidentemente David, el rey David, tenía muchas cualidades que el Señor le había dado. Cuando hace una descripción, cuando el rey Saúl está enfermo, viene uno de sus criados y le da una descripción de David. Y evidentemente era una persona llena de muchos dones, de muchas
talentos espirituales. Decía que tocaba bien, que hablaba bien, que su aspecto era hermoso, ¿no? Pero yo pienso que la semejanza del rey David con el corazón de Dios era algo más profundo que eso. En el corazón del rey David, después de ganar muchas batallas, después de hacer muchas cosas, después de llevar al reino a un estado, digámoslo así, de estabilidad, él reveló, y el profeta Natán le dice: haz todo lo que está dispuesto a hacer en tu corazón. Recordemos ese versículo que está ahí, en Segunda de Crónicas, capítulo 17, ¿sí? Primera de Crónicas, capítulo 17. Cambié de Biblia recientemente y ya está en algunas rayas. Primera de Crónicas, capítulo 17, dice así. El versículo 2, mis hermanos seguramente conocen bien el contexto. Dice: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón. O sea que David tenía algo en su corazón, algo especial, algo que seguramente él estaba pensándolo, meditándolo, poniéndolo seguramente en oración en sus tiempos solos, en sus tiempos cuando cerraban las puertas al ejército, a todo el gobierno. Había algo en el corazón de David, algo que seguramente el Señor, el Espíritu lo iba conduciendo, y finalmente llegamos a este pasaje. Y en el versículo 2 dice así, dice: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Evidentemente después va el Señor a decirle: mira, yo sé que lo que tú tienes en tu corazón es edificar casa para mi nombre. Y ya conocemos el desarrollo. El Señor le dice que Él mismo no va a edificar, pero que su hijo, Él le va a edificar la casa. Y sin embargo, el Señor le da todo el diseño de su casa, todo el diseño del templo, el diseño de su ministerio, de su ejercicio, se lo da a David. ¿Por qué? Porque en el corazón de David estaba edificarle la casa a Dios. Él entendía que era la obra que Dios esperaba que se hiciera en la tierra. Y esa fue la sensibilidad espiritual que tuvo David en su corazón. Yo pienso que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios tiene que ver más con esto que en el resto de todas sus virtudes, que de seguro también eran dadas por Dios. Pero David entendió el corazón de Dios. David entendió la intención que Dios tenía en lo más profundo de su corazón. Y entonces cuando uno lee más adelante, en Primera de Crónicas, ahí mismo más adelante en el capítulo 28, dice el versículo 19, Primera de Crónicas 28, 19: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Yahvé. Fíjese cómo empieza. Una revelación en el corazón de David. Pero esa revelación tiene que esperar a que vaya alumbrando el trazo de la mano de Dios. Todas estas cosas me fueron trazadas por la mano de Yahvé, que me hizo entender. Esto tiene que ver con la revelación, que me dio revelación, que me hizo entender todas las obras de diseño. Dice el versículo 1 del 29: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Yahvé, Dios. Esa era la revelación en el corazón de David. Después de ganar muchas batallas, después de haber conquistado muchas tierras, él veía que el Dios lo estaba conduciendo a algo. Hermanos, el Señor nos está conduciendo a esto mismo. A esto mismo. No sé en este momento en qué circunstancia cada uno de nosotros esté, en qué jornada
de revelación esté con el Señor. Independientemente si hoy estamos en la universidad, estamos en el colegio, estamos en nuestro trabajo, estamos ascendiendo, o estemos con planes de viajar, no sé. Una cosa es seguro, todo eso está conllevando nuestro corazón a que abramos nuestros ojos a esto. Todo lo demás lo va a usar el Señor para esto, porque es el propósito sublime de Dios una vez ha revelado a su Hijo en nosotros, la edificación conforme al diseño. Y no vamos a hablar específicamente del diseño, solamente queremos decir que esa es la obra que el Señor está haciendo, edificando su casa, y Él está tocando nuestro corazón para eso. Pero bien, hermanos, el Señor Jesús en esta conversación con Pedro no paró ahí. Hubiera podido poner punto aparte o punto final, pero hay una tercera consecuencia de esto. Digamos que estos son como las piezas de dominó, que una va evidentemente generando un movimiento hacia la siguiente. Dijimos primero revelación, después edificación. El Señor, después de que le habló a Pedro de la edificación de su iglesia, esa frase es misteriosa, necesitamos estudiarla más a profundidad. Gracias al Señor tenemos mucho material en medio nuestro para estudiar a profundidad de ese diseño, de esa edificación. La Biblia está llena de la edificación de la casa del Señor. Hay muchos detalles que el Espíritu Santo nos va a hacer comprender si estamos en su palabra, como decía Pablo. Entenderemos de los misterios o del misterio de Cristo. Si estamos en el misterio de Cristo, entenderemos de la edificación que Él está haciendo. Pero inevitablemente, de la misma manera, como si hay revelación, habrá edificación. Si hay edificación, también habrá guerra. El Señor dijo así: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Inmediatamente que le dijo a Pedro lo que él iba a hacer a partir de la revelación del Padre en su corazón, le dijo, tal vez también a manera de advertencia: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, la edificación de la casa de Dios no se hará sin guerra. El Señor en sus parábolas ya también nos advertía de esto. Él decía, enseñaba en el Sermón del Monte, y al final dijo que esas palabras, el que las hiciera, sería como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, el cual cuando vinieron los vientos no la pudo deshacer. Pero el que oye las palabras y no las hace es como un hombre que edificó no sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sino sobre la arena, no sobre las piedras preciosas de la Nueva Jerusalén, que es la doctrina de los apóstoles formándose en nuestros corazones. Si no estamos en eso, hermanos, estamos en la arena. Todo lo demás, por hermoso que parezca, por importante que sea, delante de los ojos del Señor, es como arena. La evidencia es que cuando vienen los vientos, o sea, cuando el Hades abre sus puertas o sopla contra la casa no puede permanecer y se desvanece. Siempre la edificación tendrá contra fuerza del enemigo. No hay manera de edificar en la cual no esté interviniendo siempre la guerra. Y la guerra es de diversas maneras. A mí me llama mucho la atención que el Señor hubiera usado esas palabras, las puertas del Hades. O sea que las puertas es como una herramienta de Satanás. Él usa muchas cosas, muchas maneras distintas para probar en qué estamos fundamentados. Cuando uno mira en el Apocalipsis el mensaje de las 7 iglesias, y no solamente el Apocalipsis, si uno lee la carta a los Corintios, si uno lee la carta a los Gálatas,
Si uno lee la carta a los Filipenses, cada una de las cartas, cada una de esas cartas, los mensajes de Dios a la iglesia, siempre, siempre también están refiriéndose a la guerra. La guerra de dejar el primer amor, la guerra de perseguirnos hasta la cárcel o hasta la muerte, la guerra de mezclar lo santo con lo humano, ¿no? La guerra de las falsas doctrinas, porque ahí donde el enemigo sabe que tiene que atacar, él va a soplar fuerte contra la iglesia, ¿no? Él va a abrir las puertas, y ahí me sigue llamando la atención, como decía, que el arma del enemigo sea justamente abrirnos puertas, abrirnos las puertas. Seguramente hubiese sido más atemorizante si él hubiera usado un arma más intimidadora. Él hubiera podido decir: las garras del Hades, las garras de Satanás no prevalecerán contra la iglesia. Pero qué curioso, qué sutil es la guerra de Satanás. Puertas abiertas, ¿no? Mientras el Señor dice: pasemos por la puerta estrecha, Satanás abre las puertas para que nosotros decidamos qué camino queremos seguir, qué camino queremos andar, qué camino queremos caminar. Así que Satanás tiene una obra en contraposición a la edificación que está haciendo el Señor. Lo vemos también desde el principio. Concedan, hermanos, creo que tenemos tiempo para esto. Génesis capítulo 11. Muchas veces la guerra de Satanás, que siempre va encaminada hacia derribar, hacia destruir, no empieza por la destrucción. A veces la guerra de Satanás empieza por la edificación, solamente que de su modelo, solamente que de algo parecido, pero que no es dado en revelación de Dios, solo que no está conforme a la palabra de Dios. O sea que siempre tenemos que estar alertas en cada iglesia, en cada localidad, a la manera como se edifica. Pablo le decía a Timoteo no solamente que se guardara de la doctrina y de sí mismo, sino también que estuviera atento, o que supiera o entendiera cómo debe conducirse en la casa de Dios. O sea que nuestra conducción en la edificación debe hacerse con ojos bien abiertos, con la ayuda del Espíritu Santo, con el discernimiento que nos viene de Él. Fíjese Génesis capítulo 11. Es lo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Fíjese que hablar la misma cosa, estar reunidos, tiene que pasar por el filtro del Espíritu Santo también. No basta con hablar lo mismo, no basta con estar solamente reunidos. Pablo dice a la iglesia que a veces no se reunían para lo mejor. O sea que toda nuestra comunión, todo lo que tiene que ver con la edificación de Cristo, es un trabajo bien espiritual. Por tanto, nuestra comunión, nuestra unidad, nuestro trabajo debe ser siempre desde la comunión interna con el Espíritu Santo de cada uno de sus hijos, y entonces sí en Él, todos juntos teniendo comunión. Amén. Esa es la manera como vamos a poder ver hecho realidad el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No solamente juntos, tenemos que tener armonía del Espíritu, y hace una comparación que es como el óleo, que es como el Espíritu Santo descendiendo desde la cabeza hasta el borde de las vestiduras, y allí envía el Señor la bendición y la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Jesucristo, dice Juan, es el verdadero Dios y la vida eterna. Para eso es la iglesia, para disfrutar eternamente de Cristo, del Señor. Pero aquí dice el versículo 2: y aconteció
que cuando salieron de Oriente, por eso decía al principio que guardáramos esa palabra Oriente, porque al Oriente estaba el Edén. Y aquí nos está hablando de algo que evidentemente sucedió en lo físico, en lo natural, pero seguramente que hay algo ahí también que debemos percibir. Cuando uno va al griego, en algunas traducciones, algunas maneras de traducir, dice que cuando quisieron volver al Oriente, la Reina Valera dice que cuando salieron de Oriente. De cualquier manera, nos vamos a dar cuenta que es un trabajo en lo natural de los hombres. Bien sea que se estén alejando de Oriente, del huerto que el Señor había plantado, donde había puesto materiales para que Adán le edificara. Desde ese momento seguramente Adán iba a ser ayudado para entender la obra de la Nueva Jerusalén, llena de oro y de piedras preciosas. Pero el hombre salió de Oriente, y sea como decíamos, que la traducción vaya orientada hacia salir o hacia volver a Oriente, vamos a ver cómo es el trabajo en la carne. Vamos a ver lo que son las puertas del Hades abiertas para que tomemos un camino distinto, aunque sea posiblemente bien parecido. Para vencer hay que seguir el camino exacto y perfecto del Espíritu, revelado por su palabra en nuestros corazones. Dice así: y se dijeron unos a otros, vamos. No es por consenso humano. La edificación tiene que ser una dirección del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Fíjese todo este lenguaje aquí. ¿Qué es una piedra, hermanos? Una piedra es algo único. Una piedra es algo que hizo la mano de Dios. Un ladrillo es algo formateado. Un ladrillo es algo que es estándar. Un ladrillo es algo que busca que todos salgan de la misma medida, con los mismos colores, del mismo, con textura, del mismo molde, pero es un molde humano. Y a mí me llama la atención que aquí, cuando está hablando de la Torre de Babel, nos dé todos estos detalles. Él simplemente hubiera podido decir que usó el ladrillo, pero cuando dice que le sirvió el ladrillo en lugar de las piedras, nos está dando luces, como el Señor quiere edificar con piedras vivas, o sea, piedras que Él hizo con su mano, moldeadas con su mano, cada una diferente de la otra, cada una para ser tratada de una manera especial. Nosotros somos los que a veces queremos hacer las cosas mucho más sencillas. Es más sencillo hacer ladrillos que tallar las piedras. Yo me pregunto, cuando el Señor dio, por ejemplo, la instrucción de hacer el candelero, Él usó un método bien, digámoslo así, impráctico, un método bien complicado y complejo. Imagínese usted en el desierto y dice Moisés, este es el candelero y tenemos que labrarlo a martillo. Pero si en esa época ya existía la fundición, era mucho más fácil hacer un molde de cera, calentar el oro, vertirlo allá, y en un par de horas estaría el modelo del candelero hecho. Pero eso no es lo que el Señor quiso. El Señor quiso capacitar a algunos especialmente para que con el martillar, que es su palabra operando, fuera dando la forma que Él quería. Cuando el Señor edificó el templo, dio una instrucción. Igual, yo pienso que tal vez yo sería el primero en protestar en ese momento. Y era, las piedras no se van a labrar en Jerusalén, en el templo. Las piedras van a ser tratadas en la caldera, para que donde está la edificación no haya ruido. Hermanos, en lo natural, tal vez es lo más impráctico que nosotros podamos ver. Es mucho más sencillo traer las piedras y tallarlas y ponerlas. Eso es más ágil. Pero el Señor no quiere hacer las cosas ágiles. El Señor quiere hacer las cosas conforme al mover de su Espíritu en nosotros. Por eso no nos afanemos. Démosle tiempo al Señor. La edificación de su casa es algo que le compete a Él, que Él lo está haciendo, que Él lo está logrando, que lo va a lograr, porque Él no lo puso en duda. Él le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia.
tallando estas piedras. Entonces, hermanos, todas estas correspondencias nos hablan de las puertas abiertas. Fíjese, nadie podría ver tan malo. Edificar todos juntos, además, porque es lo que está pasando aquí. Edifiquemos juntos, pero no con piedras, hagámoslo con ladrillo, estandaricemos todo. Y dice así el versículo 4: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Parecía como si la cosa fuera espiritual. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. No el nombre del Señor, sino un nombre. Eso es el enemigo. ¿Ven? Esa es la edificación de Satanás. Edificar de cualquier manera, cualquier cosa con cualquier nombre. Pero hermanos, estamos a puertas del reino milenial. Todos estos detalles son supremamente importantes en este tiempo. ¿No va el Señor acaso a dar galardones? Y ese es el cuarto punto. Si hay guerra, entonces hay vencedores. Si hay vencedores, entonces hay galardones. El Señor permite la guerra para que hayan vencedores. Y a esos vencedores el Señor va a dar galardones, ¿no? Entonces, por eso estamos ya a puertas de que el Señor establezca el tribunal de Cristo. Y los vencedores, ¿quiénes son los vencedores? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere yo daré. Eso es lo que ya estamos esperando, lo que ya estamos anhelando. Claro que todos esos galardones evidentemente son más riquezas de Cristo. Es más revelación de Él, ¿no? Y eso tenemos nosotros que ya tenerlo, hermanos, porque está muy cerca. A mí me llama la atención que el apóstol Pablo diga cosas como esta. Dice que por lo demás a Él está guardada la corona de justicia, ¿no? La cual me dará el Señor cuando venga en su reino. Pablo tenía clarísimo cuál era su galardón y por qué. Porque dice, y no solamente a mí, o sea que en el milenio van a haber hermanos representando con su corona la justicia. Los vamos a ver y vamos a reconocer esas coronas. ¿Cómo? No sé, tal vez de alguna manera nos vamos a dar cuenta. Hay muchas coronas de las que habla la palabra. A la iglesia en Esmirna el Señor le dice, a ti te daré la corona de la vida, porque tú aquí en la tierra pusiste tu vida por mí. Esos son los santos de Esmirna. Así que hay varias coronas. Y dice el apóstol Pablo que para él está guardada la corona de justicia. Y dice, y no solamente para mí, sino también para los que aman su venida. O sea que si amamos su venida, si estamos con nuestros ojos puestos en Él, esperándolo, ese galardón está prometido para nosotros. La iglesia, dice Pablo a los tesalonicenses, no es de las tinieblas para que seamos sorprendidos como cuando viene el ladrón. Nosotros somos de la luz. O sea que algunos de sus hijos, cuando el Señor venga, a la final no van a estar tan sorprendidos, porque ya tienen claridad de lo que acontece de allí. Estemos preparados, hermanos. El Señor nos está preparando para eso. Amén. Estamos a puertas de eso. En cualquier momento. Amén. Entonces terminemos acá. Dice Génesis 11. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Pero es que la edificación no se fundamenta en la unidad. La edificación se fundamenta solamente en Cristo. Y más bien cuando crecemos en Cristo, nuestra unidad y nuestra comunión es consecuencia de eso. ¿Ven? Es distinto, parece un juego de palabras, pero es bien distinto, hermanos. Dice así, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Todo lo que es comunión, pero que no es en Cristo, tiene que ser probada, tiene que ser depurada. Amén, amén. ¿No? Pablo lo dice así también, claro que dice así. Es necesario que haya a veces pruebas de comunión, porque el Señor está en lo suyo y ahí el Señor va avanzando. No hay edificación sin guerra. Sabemos eso, no hay edificación sin guerra, no hay edificación sin revelación. Si hay revelación, hay edificación, si hay edificación, hay guerra. Y si hay guerra, hay victoria, hay vencedores, hay galardón. Entonces dice así: así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque no es una edificación conforme al diseño mostrado por el Señor. Esa es la puerta grande que la tiene abierta hacia la iglesia. Claro, a veces el enemigo usa armas como el Esmirna, la cárcel, la muerte, pero a veces es tan sutil como una puerta abierta de par en par, algo que invita a entrar. Más es un camino que nos va a llevar a confusión, es un camino que nos va a llevar a enredos. Es preferible mantener las piedras vivas, tallándose cada uno en la candela para llevar a la edificación de la casa de Dios. Cuando uno lee entonces en Filadelfia, al final, es bien distinto en contraposición a Babel, porque a los vencedores de Filadelfia, a la iglesia en Filadelfia, el Señor es quien ha abierto una puerta y nadie puede cerrar. Solo que esa puerta es estrecha. El Señor dijo que era estrecho el camino. Filadelfia no cambió el nombre del Señor Jesús. Filadelfia reconoce que es la iglesia de Cristo. Amén. Filadelfia permaneció establecida en la palabra del Señor. Filadelfia no demostraba mucha fuerza, pero estaba cimentada en el fundamento verdadero. ¡Aleluya! Y por eso al final dice: yo haré que reconozcan que te he amado. Y puso en sus frentes, y esa es la victoria de Filadelfia, el nombre de la ciudad santa de Dios, la nueva Jerusalén. Y después, allá en Apocalipsis, capítulo 19, cuando el ángel le va a mostrar a la desposada con el Cordero, a la esposa del Cordero, le muestra a la ciudad santa de Jerusalén. Y dice que en Filadelfia el Señor establece las columnas del templo y que ellos nunca más van a salir de la casa del templo de Dios. Es la consumación de la obra de Dios. Esos elementos ahora que empezaron en Génesis, ahora están completos en Apocalipsis. Lleva ese proceso. Hermanos, pongamos nuestros ojos en la obra que Dios está haciendo. Pidámosle que Él nos ayude, que Él nos dé discernimiento para tener revelación y entonces poder edificar y entonces poder vencer, porque va a haber guerra. Y después de la guerra entonces vendrá la victoria de Cristo en nosotros a través de su Hijo revelándose en nuestros corazones. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú te has revelado en nuestros corazones y porque te seguirás revelando, Señor. Señor, haznos entender la obra que tú adelantas en nuestro tiempo. Concédenos ser puestos en tus manos como instrumentos útiles de justicia, Señor. Pon en nuestros corazones lo que hay en tu corazón. Señor, vuélvenos a ti, es hora de volvernos a ti. Y Señor, por tu gracia, confiamos que tú nos darás a sí mismo
la potencia de tu Santo Espíritu para vencer y derribar todo aquello que se levanta contra ti, que se levanta contra la iglesia, que se levanta contra la iglesia en cada localidad, Señor. Señor, concédenos poner nuestros ojos allá en la Nueva Jerusalén. Ayúdanos a movernos conforme a la dirección de tu perfecto Espíritu. Encomendamos nuestras vidas a ti. Encomendamos la iglesia a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.